Zarnok Sube no era un lugar para soñar. Era una estación suspendida entre cinturones de plasma y tormentas espaciales, una ciudad sin alma donde todo tenía precio y nada tenía valor. El aire olía a ozono quemado, hierro y desesperación. Naves oxidadas y cuerpos modificados caminaban por los pasillos del mercado flotante, donde las lenguas se mezclaban y los gritos se ahogaban en la cacofonía de la supervivencia. Julián se abrió paso entre comerciantes, estafadores y criaturas que no necesitaban hablar para amenazar. Solo necesitaba un estabilizador de núcleo para su vieja nave de carga. Una pieza más y volvería a la nada de donde vino. Pero algo lo detuvo. Un llanto. Agudo. Frágil. Desentonado con todo el caos del mercado. Giró la cabeza y la vio. Sentada sobre una plataforma de metal oxidado, escondida tras unos contenedores medio rotos, una niña alienígena de piel iridiscente, ojos grandes como lunas dobles, y cabellos de filamentos que flotaban con estática. Estaba sola. Muy sola. Y nadie parecía notarla. Era como si su dolor fuera invisible. Julián se acercó despacio. No tenía idea de por qué. Ella lo miró con temor al principio, su cuerpo temblaba con una especie de energía contenida. Tenía una pequeña mano herida, y un objeto roto a sus pies, lo que alguna vez fue un pequeño juguete, una esfera con patas fracturadas. No dijo nada. Solo lo miraba con esos ojos que no conocían idioma, pero sabían lo que era estar rota por dentro. Julián se arrodilló frente a ella, bajando su bolsa de herramientas, y buscó entre los compartimientos hasta que sus dedos tocaron algo familiar. Era un droide de juguete que él mismo había construido durante las horas muertas del viaje. Patas cortas, una luz parpadeante en el centro y un chip básico de juego. Lo había hecho para distraerse. Nunca pensó que tendría otro propósito. Lo encendió. El droide vibró, caminó torpemente hacia adelante y emitió un sonido suave, casi como una risa metálica. La niña parpadeó. Luego estiró sus manitas. No se lo arrebató, solo lo tocó, como si temiera romperlo. Y entonces ocurrió. Una risa. Corta, entrecortada, como si nunca antes hubiera salido de su garganta. Una risa de verdad. Julián sonrió también. Fue un instante de belleza auténtica, imposible de fingir. Un momento puro dentro del basurero galáctico más cruel del sector. Y entonces, el aire cambió. El mercado se volvió silencio. Literalmente. Como si una mano invisible hubiese aplastado el ruido de golpe. Los comerciantes dejaron de moverse. Las criaturas dejaron de respirar. Las luces temblaron. Una sombra descendió desde lo alto de la estructura. No caminaba. Flotaba. Como si la gravedad la obedeciera. Su silueta era femenina, envuelta en una capa compuesta de filamentos de energía oscura, como si cada hilo contuviera siglos de dolor condensado. Su presencia no era solo imponente, era inevitable. La madre de la niña había llegado. Julián no pudo moverse. No por miedo, sino por algo más profundo. La figura se detuvo frente a él. Los ojos de la mujer no brillaban. Eran abismos sin fondo, y sin embargo, se clavaron en los suyos como si ya lo conocieran. La niña corrió hacia ella y, en un gesto que rompía toda formalidad de las especies nobles, la abrazó con fuerza. Con el droide en la mano. La madre no miró a la niña. Solo lo miraba a él. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó la voz. No fue un sonido. Fue una vibración en su pecho. Julián, respondió, tragando saliva. La mujer bajó una mano enguantada, tocó el juguete, y luego tocó el brazo de su hija. El droide emitió otro chillido, como un grito de triunfo. Has hecho algo que no logré con miles de recursos, dijo sin moverse. Has traído paz a su mente. Julián no entendía. No sabía si debía disculparse o correr. Pero antes de que pudiera hablar, ella extendió la mano hacia él. Tú vienes con nosotras. Ahora. Y fue así como empezó todo. El trayecto fuera del mercado fue un desfile de silencio y poder. Nadie se atrevía a interrumpir el paso de aquella mujer que no caminaba, sino que deslizaba su presencia por el espacio como si fuera parte del tejido mismo del universo. Julián, aún aturdido, seguía sus pasos como un niño que ha cometido un error sin saberlo, y ahora carga con las consecuencias. La niña caminaba entre ellos. Ya no lloraba. No hablaba. Solo llevaba su juguete con ambos brazos como si sujetara el último recuerdo de una galaxia perdida. Subieron a través de un portal de gravedad, donde el aire cambió de densidad y el mundo exterior fue reemplazado por una nave imposible. No había techos.
No había pasillos. Todo flotaba en un horizonte móvil de estructuras que se doblaban y reconfiguraban según la voluntad de la mujer. Julián se detuvo. Frente a él, una sala de formas curvas y suaves, iluminada por orbes flotantes de luz ámbar. No había puertas. La nave era orgánica, viva, casi respiraba. Un silencio sagrado lo envolvía. Siéntate, ordenó la mujer sin mirarlo, señalando un asiento que se formó al instante a partir del suelo líquido. Julián obedeció. Su cuerpo tensado. Cada músculo gritaba por respuestas, pero su voz parecía haberse quedado atrás, abandonada en el mercado junto a su lógica. La mujer se quitó la capa. Y fue entonces cuando la vio con claridad. Alta, de complexión firme, piel cubierta por una leve bioluminescencia azul. El cabello le caía como una cascada de cristales flexibles hasta la cintura. Sus ojos ya no eran pozos sin fondo, ahora brillaban con una tormenta contenida. No sé quién eres, dijo ella, caminando despacio alrededor de él. Pero mi hija ha tocado tu energía. Y eso no se puede deshacer. Julián respiró hondo. Solo quise ayudarla. Estaba sola, herida. Le di un juguete. Nada más. Ella se detuvo frente a él. Eso es lo que tú crees. Se volvió hacia un pedestal que emergió desde el suelo. Sobre él, un artefacto giraba lentamente. Un cubo en movimiento perpetuo que emitía pulsaciones rítmicas. Mi hija sufre una disonancia mental desde el ataque a nuestra casa ancestral. Su padre, los nuestros, todo fue arrasado. Y ella, dejó de hablar. De sentir. De vivir. Los mejores curadores fallaron. Las inteligencias conscientes se rindieron. Incluso yo, su madre, no logré calmar su mente. Julián tragó saliva. Algo dentro de él se removía. Compasión. Incredulidad. Miedo. ¿Y tú crees que un juguete lo logró? Preguntó con voz baja. Ella asintió lentamente, pero sus ojos se endurecieron. No. No fue el juguete. Fue tu energía. Tu gesto. Tu ternura. Eso, es lo que los nuestros olvidaron hace generaciones. Nosotros ya no tocamos sin razón. No sonreímos. No damos. Pero tú sí lo hiciste. Una puerta invisible se abrió en la pared líquida. Un viento suave trajo el aroma de flores que no existían en ningún planeta humano. Te ofrecí algo a cambio, dijo ella. Yo no necesito nada, contestó Julián. Ella sonrió. Un gesto que parecía tan raro en su rostro como un eclipse en una noche sin luna. ¿Y si te ofreciera mi nave? Julián se tensó. ¿Estaba hablando en serio? Aquella nave viviente, aquella maravilla tecnológica que lo envolvía con su misterio y belleza, ¿como pago por un gesto humano? No puedo aceptar algo así. No te estoy preguntando si puedes, dijo ella con voz firme. Estoy ordenándotelo. Julián se puso de pie. ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? No soy nadie. Ella se acercó. Ahora estaban tan cerca que podía sentir el leve campo eléctrico que rodeaba su piel. Sus labios se separaron apenas. Porque no fuiste nadie, y aún así diste algo. Eso es lo que los grandes no entienden. Y eso es lo que quiero en mi casa. Cerca de mi hija. Y, cerca de mí. Julián sintió que el suelo se inclinaba. No físicamente, sino dentro de él. Como si sus certezas se estuvieran resquebrajando. La mujer levantó la mano. Tocó su pecho. Sus dedos ardían, pero no quemaban. Mi nombre es Lizara. Y no te estoy invitando. Te estoy llevando. Esta noche cenarás con nosotras. No como prisionero. No como sirviente. Sino como el primer ser vivo que ha tocado lo que yo consideraba perdido. El asiento volvió a formarse detrás de él. Julián no se sentó. Solo la miró. ¿Y si no quiero? Lizara lo observó durante unos segundos. Luego dio media vuelta y caminó hacia la salida. Entonces quédate. Pero la nave ya es tuya. Y mañana, cuando despiertes, también lo será la niña. Y tal vez, yo. Julián se quedó solo en aquella sala imposible, rodeado de una tecnología viva, sintiendo que el universo acababa de girar en su contra. O tal vez, por primera vez, a su favor. La cena no fue una cena. No en el sentido que Julián conocía. Fue una experiencia sensorial dentro de una burbuja de cristal flotante, suspendida en la atmósfera superior de un planeta que no aparecía en ningún mapa humano. Por debajo, las nubes destellaban con rayos dorados, y encima, las estrellas parecían tan cercanas que bastaría con alzar la mano para tocarlas. No había gravedad,
pero él flotaba sin esfuerzo. No había sillas, pero su cuerpo estaba cómodo. No había platos, pero la comida aparecía frente a él en formas que cambiaban según sus pensamientos. La niña, ahora vestida con una túnica blanca de bordes plateados, jugaba con su droide sin prestar atención a nada más. Sus risas eran pequeñas burbujas que flotaban y estallaban con melodía. Cada vez que el juguete hacía un giro torpe, ella aplaudía con dedos que parecían emitir luz suave al contacto. Julián no comía. Solo miraba. Sentado frente a Lizara, se sentía fuera de lugar. Demasiado humano, demasiado simple, demasiado vulnerable para todo lo que lo rodeaba. Ella tampoco comía. Solo lo observaba, con esa calma peligrosa de alguien que lleva siglos leyendo verdades sin decirlas en voz alta. ¿No vas a probar nada?, preguntó ella con voz suave, rompiendo el silencio como si lo acariciara. Julián miró el objeto frente a él. Parecía una fruta, pero flotaba, y dentro había un líquido que cambiaba de color con sus emociones. No tengo hambre. Los humanos siempre dicen eso cuando sienten miedo. No tengo miedo, respondió él, sin convencer ni siquiera a su propia voz. Lizara inclinó apenas la cabeza. Tampoco estás seguro de querer estar aquí. No necesitas decirlo. Tus pensamientos son tan abiertos. Julián apretó la mandíbula. ¿Estás leyéndome? No. Estoy sintiéndote. Es diferente. Tus emociones son una tormenta. Culpabilidad. Confusión. Deseo. Rabia. Y algo más profundo. Pérdida. Los labios de Julián se tensaron. Desvió la mirada hacia la niña. No quiero ser parte de ningún experimento, dijo al fin. Lizara se incorporó lentamente. Su silueta era majestuosa incluso sin esfuerzo. Caminó hacia la pared transparente de la burbuja y colocó su mano sobre ella. Las estrellas parpadearon más allá de sus dedos, como si reaccionaran a su presencia. No te traje aquí para usar tu mente, ni tu cuerpo, aunque ambos me intrigan más de lo que debería admitir. Julián se puso de pie. Flotaba con suavidad, pero su corazón latía como si cayera. Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me miras como si esperaras algo de mí? Lizara no respondió de inmediato. Sus ojos se cerraron. Parecía escuchar algo. Una vibración que él no oía. Durante años he liderado una flota que no cree en la compasión. He ejecutado traidores. He sellado alianzas con sangre. He visto mundos arder por una orden mía. Pero cuando mi hija dejó de hablar, no supe qué hacer. Su dolor fue más fuerte que todas mis armas. Se giró. Su mirada era distinta ahora. Más humana. Más frágil. Y entonces llegaste tú. Sucio. Destrozado. Con manos llenas de grasa y ojos que no entendían nada, y le diste un pedazo de metal animado. Y ella, volvió. Julián bajó la vista. Fue solo un juguete. No. Fue ternura. Algo que ni sus sanadores ni sus oráculos pudieron invocar. Tú lo hiciste, sin intención. Y eso lo hace aún más valioso. Se acercó. Muy lentamente. Él no se movió. Ella extendió la mano, despacio, y le rozó el rostro con la yema de los dedos. No fue un toque de poder. Fue un gesto íntimo, inesperado, cálido. No te traje aquí como prisionero, ni como visitante. Te traje porque hay algo en ti que me desconcierta. Y me atrae. Algo que no puedo calcular. Y eso, en mi mundo, es peligroso, pero también irresistible. La burbuja tembló apenas. Julián no sabía si era por el contacto o por lo que ella acababa de decir. No soy especial, susurró. Por eso lo eres. En ese momento, la niña flotó hacia ellos. En sus manos, el droide giraba, haciendo sonidos extraños. Se detuvo frente a su madre, la miró, y luego abrazó a Julián con fuerza. Sin decir palabra. Solo lo abrazó. Él quedó paralizado. No sabía qué hacer. Sus brazos tardaron en responder, pero al fin la rodearon con suavidad. Y Lizara, viéndolos desde un paso atrás, cerró los ojos. Una lágrima azul descendió por su mejilla, y cuando cayó, la burbuja entera cambió de color. La luz se volvió más cálida. Más viva. Pero algo se quebró en ese instante. Una vibración subterránea. Un susurro mental que cruzó el aire. Lizara abrió los ojos. Su rostro ya no era blando. Su mandíbula se tensó. Nos han localizado. Julián la miró, confundido. ¿Quién? Ella se acercó.
Tomó a la niña en brazos. Su voz era hielo contenido. Los que mataron a su padre. Los que vendrán por ella. Y ahora, por ti. Las estrellas detrás de ellos comenzaron a parpadear de forma irregular. No eran estrellas. Eran naves. Y no venían en son de paz. La nave descendió en modo de camuflaje atmosférico, escondiéndose en las capas más profundas de la noche planetaria. Ya no estaban en órbita. Ya no flotaban entre burbujas de cristal. Ahora, la oscuridad era espesa, y el silencio estaba cargado de electricidad. Julián caminaba detrás de Lizara por un corredor que parecía haber sido construido por pensamientos más que por manos. La nave respondía a ella con la sumisión de un ser vivo. Las paredes se abrían al paso de su mente. Las luces surgían según su estado de ánimo. Y en ese momento, todo en la nave vibraba con tensión contenida. La niña dormía en una cámara protegida por escudos iónicos. Antes de dejarla, Lizara le había besado la frente con una ternura tan intensa que incluso Julián desvió la mirada. Ahora estaban solos. Él y ella. En una sala circular de techo abierto, donde la lluvia leve caía sin tocar el suelo, evaporándose en contacto con el campo de protección que los rodeaba. El sonido del agua era lo único que se oía, además de las respiraciones contenidas. Julián observaba el cielo. Las naves enemigas aún no eran visibles, pero podía sentirlas. Algo se acercaba. Algo antiguo, impaciente, violento. Lizara no hablaba. Estaba de pie, de espaldas a él, con la mirada clavada en el horizonte oscuro. Su espalda descubierta revelaba marcas que no eran cicatrices, sino fracturas de energía que latían con un resplandor suave, como huellas de una guerra interna. No tienes por qué quedarte, dijo ella de pronto, sin volverse. Tienes una nave. Puedes huir. Nadie te culparía. Julián no respondió. Caminó hacia ella. Cada paso sonaba suave sobre el suelo húmedo. Se detuvo a solo unos centímetros. ¿Y dejarte sola? ¿Dejarla sola? Ella giró despacio. Lo miró sin máscaras. Sus ojos ya no eran armas. Eran heridas abiertas. La piel bajo ellos estaba humedecida, pero no de lágrimas. Era sudor, era esfuerzo, era todo lo que había contenido durante años. No soy fácil de salvar, humano, susurró. Estoy rota por dentro. Llevo tanto tiempo siendo acero que ya no recuerdo cómo era ser carne. Julián levantó una mano. Rozó su mejilla con la punta de los dedos. No fue un gesto impetuoso. Fue lento, preciso, como si temiera que ella se deshiciera en pedazos si lo hacía con brusquedad. Yo tampoco recuerdo cómo se ama, dijo él, sin apartar la mirada. Pero tú me hiciste querer recordarlo. Ella exhaló. Fue un suspiro que parecía liberar siglos. Como si al fin pudiera descansar, aunque fuera un segundo. Se acercó más. Lo suficiente para que sus labios casi se rozaran, pero sin tocarse aún. Si lo haces, dijo en voz baja. Si cruzas esta línea, ya no habrá regreso. Ya no serás un simple humano para mí. Entonces crucemos juntos. No hubo un beso apresurado. Fue un roce lento, una unión silenciosa de dos personas que no sabían cómo empezar, pero tampoco querían detenerse. Ella tembló, apenas. Él se dejó guiar por sus instintos, por la forma en que su piel parecía arder y sanar al mismo tiempo con cada contacto. Sus manos viajaron por cuerpos que no se conocían pero se reconocían. Ella no emitía gemidos. Sus sonidos eran ondas mentales que lo atravesaban, llevándolo a una profundidad desconocida. Él, sin palabras, la sostuvo como si el universo dependiera de que no la soltara. Fue un encuentro sin violencia, sin apuro, sin artificios. Solo ellos. Cuando el contacto cesó, ambos temblaban. Lizara se sentó sobre una estructura que se formó al instante, como si la nave misma supiera lo que acababa de ocurrir. Su cabello estaba húmedo, pegado a la frente. Julián se sentó a su lado. Ninguno habló. No hacía falta. Hasta que la alarma silenciosa activó los sensores psiónicos de defensa. Una chispa roja atravesó el cielo. Y una voz mental, profunda y odiosa, habló sin idioma, pero con intención. Ya los habían encontrado. Lizara se levantó. Su cuerpo aún desnudo brillaba con la energía interna que comenzaba a tomar forma. Extendió los brazos y el traje de guerra se ensambló a su piel pieza por pieza, como una armadura líquida. En segundos, volvió a ser la reina de la tormenta. Pero algo había cambiado en sus ojos. Ya no eran fríos. Estaban encendidos por una furia nueva.
Tienes que luchar conmigo, dijo ella. Julián asintió. Sin dudas. Sin miedo. Dame lo que necesito. Ella sonrió por primera vez con fuego. Tú ya lo llevas dentro. La nave se estremeció. Las armas comenzaron a despertar. Las paredes se replegaron. Todo se convirtió en acero vivo, dispuesto a morir por su reina. Y Julián, con el cuerpo aún palpitando por el contacto, sintió que algo dentro de él se activaba. No era tecnología. No era entrenamiento. Era vínculo. Era impulso. Era destino. La guerra venía. Y él ya no era el mismo. El primer impacto no fue físico. Fue una presión mental que aplastó las paredes de la nave como si el espacio mismo intentara gritar. Julián cayó de rodillas, llevándose las manos a la cabeza mientras las sombras de pensamientos ajenos invadían su mente. No eran palabras. Eran emociones puras, violentas, hambre de sangre, rencor absoluto, memoria de genocidio. La flota de Elcara había llegado. Lizara se mantenía en pie frente a él, inmutable, como una lanza erguida ante el huracán. Su traje se adaptaba a cada pulso de su corazón. Respiraba con calma, pero en sus ojos había un brillo que quemaba. Extendió la mano hacia Julián, lo levantó sin esfuerzo y lo miró como si acabara de renacer. La sala se reconfiguró en segundos. Se transformó en el núcleo de mando, donde todo respondía a la voluntad de quien tuviera el control mental más fuerte. Ella era la reina de esa nave. Pero en ese instante, al tocarlo, algo cambió. La nave también lo escuchó a él. Fue sutil, pero evidente. Las luces parpadearon con su respiración. Los controles se curvaron hacia sus palmas abiertas. El vínculo estaba hecho. Lizara lo sintió. No lo dijo, pero lo supo. Las pantallas de energía mostraron la amenaza, 12 cruceros de guerra, formando un anillo, encerrándolos. Cazadores en enjambre comenzaban a descender, cubriendo el cielo como una plaga mecánica. Y en el centro, la nave insignia del CAR, con su símbolo maldito grabado en 1.000.000 de mundos destruidos. Van a por ella, dijo Julián sin apartar la vista. Y por ti, añadió Lizara con la voz afilada. Ahora eres parte del pulso. Eres parte de nosotras. La niña estaba segura en la cámara de protección. Pero la nave no resistiría mucho si no contraatacaban. Lizara tomó el centro de control y lo fundió con su cuerpo. La nave rugió como una bestia antigua despertando. Pero Julián no se quedó atrás. Colocó las manos sobre las consolas flotantes y sin entender cómo, comenzó a ver los movimientos enemigos con claridad. No necesitaba entrenamiento. El vínculo con ella le mostraba todo. Era como si siempre hubiese sabido volar. La batalla comenzó con un zumbido. Los escudos se encendieron en cascada. El primer enjambre se estrelló contra la defensa ciónica, y muchos cazadores se explotaron sin haber disparado. Pero eran demasiados. Lizara se fusionó con la nave, proyectando ráfagas mentales que partían en dos las naves menores. Sus ataques no necesitaban misiles. Ella cortaba con la mente. Era como ver a un dios hecho furia. Julián tomaba el control de los canales inferiores. Maniobraba la nave con precisión imposible, esquivando rayos de antimateria, girando entre proyectiles como si danzara. El traje que llevaba se adaptó a sus impulsos, multiplicó sus reflejos, amplificó sus decisiones. No era él. Era una versión de sí mismo que jamás había soñado. 2 cazadores enemigos lograron penetrar el escudo exterior. Lizara giró y estalló una orden sin hablar. Julián los interceptó y con un movimiento que ni siquiera supo que podía hacer, concentró la energía secundaria del núcleo y la liberó en forma de una onda gravitacional. Los cazadores fueron aplastados contra la atmósfera como insectos bajo una bota invisible. La nave vibró. Una voz se coló en la frecuencia interna. Una voz que él no conocía pero que reconoció en la sangre. Era el líder de Elcar. Lizara, entregas tu herencia por un humano. Qué débil te has vuelto. La transmisión no usaba palabras. Usaba recuerdos. Imágenes de mundos destruidos, de la muerte del padre de la niña, del momento exacto en que Lizara quedó sola con su hija entre escombros. Todo se proyectó en la mente de Julián. Y con ello, también la furia de ella. Lizara gritó. No con la voz. Con el alma. La nave entera respondió, convirtiéndose en un cometa de pura energía. El cielo se iluminó. Las naves enemigas retrocedieron, pero no lo suficiente. Prepárate, dijo ella. Vamos a entrar en su núcleo. ¿Estás loca? Sí, pero ya no puedo perder.
No ahora. No contigo aquí. La nave descendió como una lanza de luz. Entraron de lleno en el centro del anillo enemigo. Las alarmas de la nave chillaban, las paredes se fundían de calor, pero el núcleo brillaba con más fuerza. Lizara y Julián eran uno en ese instante. Ella gritaba de rabia. El de amor. La nave insignia apareció frente a ellos. Y Julián, con los dientes apretados y los dedos ardientes sobre los controles, liberó el pulso. Una explosión blanca los envolvió a todos. Pero no fue el fin. Fue la apertura del corazón de la nave. Y también del suyo. El silencio tras la explosión no fue vacío. Fue completo, pleno. Un manto suave cubriendo cada rincón de la conciencia. Julián flotaba en medio de una luz cálida, suspendido entre escombros que no caían, polvo que no giraba, tiempo que no avanzaba. Su cuerpo no dolía. Su pecho latía con lentitud. Su mente se negaba a volver del todo. Y luego, la vio. Lizara flotaba frente a él, como si despertara de un sueño demasiado antiguo. Su traje estaba hecho jirones, pero su piel brillaba. Su rostro, marcado por el combate, conservaba una paz que nunca antes había mostrado. Extendió una mano hacia él. Julián la tomó. El tacto fue lo primero que volvió a ser real. Luego la respiración. Luego el pulso de la nave, lenta, agotada, pero viva. No estaban muertos. No del todo. No aún. La nave insignia del CAR no era más que un anillo partido, ardiendo en la órbita inferior del planeta. Las otras naves huían. No esperaban un ataque directo. Mucho menos una fusión como la que Julián y Lizara habían logrado. La voz del enemigo ya no estaba. Había desaparecido con el núcleo, absorbido por el último pulso de la nave que Lizara una vez gobernó, y que ahora pertenecía a ambos. Ella apoyó la frente contra la de él. No habló. No hizo falta. Julián la abrazó sin palabras. Y la nave, como respondiendo a su unión, comenzó a autorrepararse a su alrededor. Las paredes se cerraron. Las grietas se curaron. La energía fluyó de nuevo, no con rabia, sino con calma. Horas más tarde, cuando despertaron en la cámara de reposo, Lizara dormía a su lado, respirando profundo. Desnuda, relajada, vulnerable por primera vez. Julián la observaba sin tocarla. No por temor, sino por respeto. Porque en su quietud había una belleza que merecía ser contemplada en silencio. La niña entró sin hacer ruido. Llevaba el droide en la mano. Se acercó. Lo dejó junto a Julián. Luego se trepó a la cama, se acomodó entre ellos, y cerró los ojos con una paz que nunca antes había mostrado. Julián la cubrió con una manta suave, sin decir nada. Pasaron días. Nadie los buscó. Nadie los atacó. Las naves del CAR se dispersaron, desorganizadas, sin su líder, sin su núcleo. La amenaza que había destruido mundos ahora se disolvía como humo al viento. Lizara, ya recuperada, caminaba por la nave sin armadura. Solo piel y mirada. Su rostro se había suavizado. Su voz también. Un día, frente al cristal del mirador principal, ella tomó la mano de Julián. Antes pensaba que una guerra se ganaba con fuerza. Ahora sé que hay otra forma. ¿Cuál? Viviendo. La niña corrió por el pasillo riendo, con el droide flotando detrás de ella como un satélite juguetón. Julián la miró y luego volvió los ojos a Lizara. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ella se volvió hacia él. Su mirada no era de reina. Era de mujer. Ahora viajamos. Sin órdenes. Sin miedo. Solo nosotros. ¿Nosotros? Tú. Yo. Ella. Esta nave. El universo. Julián sonrió. Y por primera vez en años, sintió que no tenía que huir de nada. La nave se alejó del sistema moribundo. El espacio se abrió ante ellos como un lienzo en blanco. Julián se sentó en la sala de mando. Lizara se recostó a su lado. La niña dormía en una cápsula de sueños, abrazando el droide que ya no era solo un juguete. Era símbolo. Era comienzo. Y entonces Lizara susurró algo, apenas audible, con los labios junto a su cuello. Gracias por darme la única victoria que nunca supe que deseaba. ¿Cuál? Una familia. Julián cerró los ojos. Y por primera vez, soñó con quedarse.